El despiadado hombre caminó hacia la salida de la habitación con el mazo en su mano, aún goteando sangre. Cuando estuvo justo debajo del marco de la puerta, giró sobre sí mismo para contemplar su obra. En el piso de la habitación yacían inertes las 3 mujeres que había secuestrado. Las miró y recordó con excitación todas las torturas que hizo a cada uno. Disfrutó especialmente a la última, cuya mirada de terror le inspiró los más abyectos deseos. Con ella se tomó su tiempo. La torturó de maneras inenarrables. Disfrutó de cada dolor que le infligió. Los gritos de ella sonaban en su mente como música épica, como la marcha triunfal de Aida. Con cada golpe, con cada puñalada, su pasión se exacerbaba hasta llegar al punto culminante, cuando descargó sobre la cabeza de la importunada mujer un certero golpe con su mazo. El amasijo de pelos, cuero cabelludo, sangre y sesos desparramados por el piso le hizo sentir un placer mayor a la de cualquier eyaculación. Luego de contemplar y disfrutar de los resultados de su aquelarre de sangre, dijo en voz baja, casi susurrando: Alía Yacta est. No sabía el significado exacto de esa frase. Solo entendía que tenía algo que ver con el destino. Tal vez pronunciarla le daba la satisfacción de un cierre a su acto, o simplemente se sentía como Julio César cruzando el Rubicón. ¿Quién sabe lo que hay en la mente de un psicópata? Luego se dio media vuelta y emprendió el camino a la salida. Mientras caminaba, tiró el mazo ensangrentado sobre una desvencijada mesa de madera. Se quitó el pasamontaña que cubría su cara. Siguió con el pesado impermeable y las botas de hule, y los ordenó meticulosamente junto a la puerta de salida. Antes de salir, tomó una profunda bocanada del aire enrarecido de la casa. Quería llevarse como recuerdo el olor de su festín macabro. Una vez en la calle, volvió a ser el amable hombre de dulce sonrisa, el caballero atento y respetuoso que trataba a todos con cariño mientras manejaba el autobús escolar. Así sería hasta que la gutural voz en su cabeza le dijera otra vez: ha llegado el momento. En una feria ambulante de antigüedades compré un espejo. Aunque tenía algunas manchas, era muy bonito. El marco era de madera pintada con un bello color dorado envejecido que le daba una extraña elegancia. Estaba seguro que resaltaría en la sala de mi casa y que sería un buen tema de conversación. La mujer que me lo vendió me contó que el espejo había pertenecido a una familia muy adinerada que vivía en una gran mansión. Habían tenido un hijo esquizofrénico. Se decía que el espejo le hablaba. En sus delirios, este le convenció de que sus padres querían matarlo, pero fue él quien los mató para luego suicidarse lanzándose de lo más alto de la casona. Todo esto siguiendo las órdenes del espejo. Claro, pero esa es solo una leyenda urbana como tantas, aclaró la mujer. Interesante historia, comenté, digna de un espejo como este. Me alejé de allí caminando orgulloso con el espejo bajo mi brazo. Mientras lo hacía me pareció ver que la mujer lanzaba un suspiro de alivio. Puse el espejo en la sala de mi casa cerca de la entrada. Se veía perfecto. Parecía haber sido diseñado justo para ese lugar. Todo el que iba a mi casa alababa el espejo y yo orgulloso les relataba la historia que me había contado la mujer. Pero esa alegría y orgullo duraron poco. Una noche, al regresar de una fiesta, cuando entré a mi casa, lo primero que hice fue verme en el espejo. Peinaba mi cabello con los dedos cuando oí una voz. ¿Con qué de farra? Miré hacia todas partes, pero yo vivía solo. ¿De dónde saldría esa voz? Después de un rato lo atribuí a los tragos, aunque en realidad no había bebido mucho. Una semana después, ya olvidado el incidente, llegué a mi casa con una amiga. Al entrar, lo primero que vio fue el espejo. Quedó maravillada. Iba a contarle la historia cuando oí: ¿es guapa la chica?
Miré con nerviosismo a la mujer, pero ella siguió como si nada. Seguramente no lo oyó. Seguí la velada como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí ya empezaba a preocuparme el asunto de la voz. Algunos días después, antes de salir de mi casa para ir al trabajo, me miré en el espejo. Chequeaba que todo estuviera en orden, y de nuevo oí esa voz. ¿Cuándo la vuelves a traer para divertirnos? No sé por qué le respondí. Seguramente el viernes. Creo que algo pasaba en mi mente que ya empezaba a tomar esa voz como algo normal, como si fuera un compañero. Durante toda esa semana, cada vez que me veía al espejo, esa voz me decía algo. A veces cosas serias, otras veces jocosas, pero lo que más le interesaba era la mujer. Me hacía preguntas acerca de ella, hasta preguntas íntimas, a las que yo respondía con toda naturalidad, como si estuviera hablando con un amigo. Llegó un momento en el que teníamos largas conversaciones. Algunas sonaban incoherentes, pero por algún motivo yo las seguía y a veces hasta me parecía entenderlas. La noche del viernes llegué con mi amiga a la casa. Apenas entré, la voz dijo: «Muy bien, nos vamos a divertir». Ella siguió su camino hasta el sofá. Definitivamente no oía la voz. Solo podía escucharla yo. Conversamos un rato, tomamos unos tragos, me acerqué a ella y empecé a besarla. La voz me dijo: «No tenemos toda la noche». Sobre una pequeña mesa que hay al lado del sofá había un largo cuchillo. No sé cómo llegó ahí, pero sí sabía qué hacer con él, y la voz me lo confirmó. «Ahora, hazlo ahora». Tomé el cuchillo y como si fuera un experto corté su garganta. La sangre empezó a brotar a chorros, manchó mi ropa, mi cara, mis manos, el sofá y empezó a caer al piso. Un travieso chorro de sangre saltó directo a la pantalla de la lámpara que había en la pequeña mesa. La luz tomó un tono rojizo. Con ese ambiente tenebroso me sentí a gusto. Así vi cómo la vida se escapaba de aquella mujer. Vi sus ojos perder el brillo y la sentí exhalar su último suspiro. Entonces me paré del sofá y me dirigí al espejo. Ya sabía que debía estar frente a él en ese momento. Cuando llegué frente a él no se veía mi reflejo. Solo había una tenue neblina y la voz que me dijo: «Buen chico, lo hiciste muy bien». Hoy estoy aquí encerrado en este hospital. No me dejan salir a ninguna parte. Y todas las mañanas me dan un montón de pastillas. Aquella voz que venía del espejo no la he escuchado más. Pero he hecho otros amigos, en otros espejos. Con ellos converso todas las noches cuando nos mandan a dormir. Ya lo tenemos todo planeado. Cuando salga de aquí deberé cumplir la misión que ellos me encomendaron. Por ahora, solo debo portarme bien y no importunar a las guapas enfermeras. Trabajé durante muchos años como representante de ventas de una gran compañía de repuestos para maquinaria industrial. Eso me llevó a recorrer el país incontables veces. Me conocía de punta a punta las principales autopistas y carreteras. Conocí a mucha gente y aprendí con la experiencia a cuidarme de los peligros y a desconfiar de las personas. Me preciaba de haber aprendido a conocer a la gente solo con observarlas un rato. En mi último viaje me tocó ir a un alejado pueblo donde funcionaba una vieja fábrica de motores para maquinaria pesada. Era un cliente con el que había interactuado muy poco. De hecho, en todos los años de mi carrera creo que lo visité solo un par de veces. Para llegar a esa fábrica tenía que recorrer un largo trecho de una pequeña carretera de 2 canales, cuya principal característica es que era muy recta. Kilómetros y kilómetros de asfalto sin una curva. Era muy peligrosa. Debido a la monotonía, las personas sin experiencia se quedaban dormidas. Eso provocaba horribles accidentes con resultados fatales. Acomodé mi horario para llegar de noche al pueblo vecino a la fábrica. Pasaría la noche en el modesto hotel de la localidad
y a primera hora de la mañana visitaría al cliente en cuestión. Así podría estar en mi casa ese mismo día en la tarde. Mi viaje transcurría con toda normalidad. A las 6 de la tarde hice una última parada para recargar gasolina, estirar las piernas y recargar mi termo de café. Tenía que mantenerme bien despierto, pues aún me faltaban 3 horas de viaje a través de esa carretera. Mientras estaba en la cafetería, vi a una mujer de unos 30 años, sentada en una de las mesas del fondo. Me miraba fijamente. Creí por un momento que se interesaba en mí. Antes de acercarme a ella, le pregunté al encargado del local si conocía a esa mujer, pero cuando señalé hacia el lugar donde ella se encontraba, ya no estaba allí. La mirada del encargado me extrañó mucho. Me veía con lo que a mí me pareció una extraña expresión entre miedo y lástima. Pero yo no quise detenerme en ese detalle. Tenía que retomar mi viaje. Al salir de la cafetería ya era de noche. Había dejado mi carro estacionado al lado de uno de los surtidores de gasolina. Cuando estaba por abrir la puerta, la mujer salió de detrás del surtidor. Me sobresalté por la sorpresa, a lo que ella me dijo: tranquilo, te estuve observando allá adentro y me pareces un buen hombre. Me pregunto si es posible que me lleves en tu carro hasta un lugar al que debo ir y que te queda de paso. Le respondí: ¿cómo sabes a dónde voy? Ella me dijo con una sonrisa: los que toman este camino van todos al mismo lugar y pienso que te hará bien un poco de compañía antes de llegar allá. A pesar de que era de noche y de la poca confianza que tenía en los demás, no sé por qué decidí llevarla. Había algo en esa mujer que me daba tranquilidad. Durante la hora y media que duró el viaje, pasamos el tiempo hablando de mí. Al parecer la mujer tenía curiosidad acerca de mí, mi trabajo y mi familia. La verdad es que fue una charla entretenida. Hasta le hablé de algunas cosas que nunca le había contado a nadie. Inclusive llegué a recordar algunos episodios de mi juventud que había olvidado. Parecía que le estaba contando una película y escuchaba con mucho interés y atención. Estaba de lo más entretenido contándole a la mujer cómo conocí a mi esposa cuando ella me interrumpió y me dijo: aquí es, ya llegamos. Me estacioné a la orilla de la carretera y miré alrededor. La luna esa noche estaba especialmente luminosa y pude ver que en ese lugar no había nada. Entonces le pregunté: ¿te vas a quedar aquí, en medio de la nada? ¿Qué vas a hacer aquí? Ella me respondió: ya hice lo que tenía que hacer. Paramos porque aquí termina tu viaje. Llamaron mi atención las luces azules y rojas que se reflejaban en mi retrovisor. Parecía un camión de bomberos. En ese momento algo extraño sucedió. Cuando volví a ver el asiento del pasajero, la mujer había desaparecido. Acto seguido yo estaba parado al lado de la carretera, viendo a los bomberos batallar con el amasijo de hierros de un carro que se había estrellado contra un árbol. Había una persona dentro y los bomberos hacían sus mejores esfuerzos para sacarlo de ahí. El golpe fue tan violento que el auto había quedado irreconocible. Cuando por fin lograron sacar al hombre, uno de los bomberos gritó al resto: nada que hacer, compañeros, está muerto. Me acerqué para ver. A pesar de que pasé entre los bomberos que aún trabajaban en el sitio, nadie parecía notar mi presencia. Cuando me paré al lado del infortunado, lo entendí todo. Estaba viendo mi cadáver.